Vamos a hablar el día de hoy de lo que es la intoxicación por plomo. Es importante partir del fundamento que define la Organización Mundial de la Salud como intoxicación a valores de plombemia o de plomo de más de 15 microgramos por decilitro, aunque varía porque nosotros nos regimos con lo que nos indica el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. Y este Centro de Control de Enfermedades nos refiere que son 10 microgramos por decilitro. Aquí lo importante de estas intoxicaciones por plomo son los trastornos metabólicos que producen, los cambios en el comportamiento, el bloqueo a nivel de hematopoiesis, la toxicidad renal y las afectaciones de neuropatía que produce, y desde luego el deterioro de la capacidad intelectual, que ahí en particular yo creo que alguien que vive en Palacio Nacional debe tener alguna de estas situaciones, y puede ser hasta la muerte. Las fuentes de exposición que nos van a generar intoxicación por plomo las vamos a considerar en tres ámbitos: la industrial, la doméstica y la ambiental. Lo que es importante evaluar en la toxicocinética de las intoxicaciones por plomo es, en primer lugar, en los tres factores que hemos hablado, ¿no? La absorción, distribución y eliminación. La absorción es totalmente vía gastrointestinal. En relación de adultos 5 a 10%, niños de 40 a 50%, y en ciudades de alto nivel de contaminación, pues es plenamente respiratoria. ¿Por qué? Pues por la carburantes, ¿no? Desafortunadamente. Aquí en Guanajuato, pues tenemos las ciudades de Salamanca, León, Celaya, con altos niveles de partículas suspendidas que tienen una gran cantidad de plomo. La distribución es a nivel del sistema esquelético del 80 al 95% de la carga corporal de plomo, y su vida media desafortunadamente es de 20 a 30 años, y en los niños se va a depositar en las metáfisis. Se queda distribuido en riñón, cerebro e hígado, con una vida media de 20 a 30 días, y a final de cuentas es importante que atraviesa la barrera hematoplacentaria. La eliminación es vía biliar y urinaria, se elimina también por el sudor, la saliva, y la fisiopatología es, a final de cuentas, tiene una gran afinidad al grupo sulfhidrilo de las proteínas, lo cual va a generar que en el sistema hematopoyético, que es el más sensible, se tenga inhibición de la amino lebulínico deshidratasa, la inhibición de la ferroquelasa, y a final de cuentas interfiere en la ATPasa sodio-potasio de la membrana del eritrocito, lo cual incrementa la pérdida de eritropoyetina por el túbulo renal, y pues a final de cuentas nos va a generar una cadena de reacciones. A nivel gastrointestinal van a ser contracciones no propulsivas del músculo liso, sistema nervioso central, disminución de la sinapsis y liberación de los neurotransmisores, y se va a acumular el plomo en el espacio endoneural y produce edema con daño axonal. A grandes concentraciones produce lesión axonal difusa, inhibe la captación de yodo en la tiroides, interfiere en la conversión de la vitamina D a su forma activa, y desde luego produce tubulopatía, atrofia tubular y fibrosis. Lógicamente es teratogénico, produce partos prematuros y abortos espontáneos, se deposita en huesos y afecta totalmente el desarrollo, y afecta el metabolismo del calcio, ya que reemplaza al calcio y se comporta como un segundo mensajero intracelular, activa la proteína sinasa C, se une a la colmodulina
mejor que el calcio, y esto hace que inhiba la ATPasa sodio potasio. La sintomatología que vamos a observar en los pacientes con una intoxicación por plomo va a depender de el tipo de exposición, desde luego los niveles sanguíneos alcanzados y la edad de los pacientes. Ahora, esto significa que las intoxicaciones que vamos a ver en plomo va a ser de tipo agudo o de tipo crónico. En las intoxicaciones agudas, que realmente son poco frecuentes y normalmente las vemos íntimamente relacionadas a alimentos contaminados o inhalación de vapores de plomo, nos van a generar datos como encefalopatía, delirio, ataxia, convulsiones intratables o incoercibles, alteración del estado de conciencia o coma en el paciente, datos de insuficiencia renal como se considera el síndrome de Fanconi, en donde va a haber disminución de los fosfatos, disminución de la glucosa, disminución del bicarbonato y disminución de aminoácidos, y a nivel gastrointestinal, náuseas, vómito intenso y dolor abdominal. Y en las intoxicaciones crónicas, bueno, principalmente tenemos lo que es denominado ya el saturnismo, que nos va a dar a nivel de neuropatías, mal rendimiento escolar, alteraciones del comportamiento. Vemos a niños que no son capaces de convivir, de jugar, y a final de cuentas, a nivel gastrointestinal, náuseas, anorexia, estreñimiento, cólicos, alteraciones renales con hipocalcemia, hipofosfatemia, hipoglucemias, hematológicas, desde luego, pues va a haber una anemia microcítica hipocrómica, con lo concerniente a lo que es un síndrome de coro anémico. En otros vemos lo que es el ribete de Burton, el sulfuro de plomo, mialgias y artralgias. Y para poder hacer los diagnósticos, lo que tenemos que hacer nosotros es, en primer lugar, un interrogatorio adecuado, hacer una exploración física detallado. Es muy común identificar en estos patrones trastornos de conducta, de hiperactividad, pero con un retraso neurológico inexplicable. Y es importante que nosotros tratemos de buscar niveles de plomo en sangre, hacer el hemograma con lámina, que es tratando de evaluar el nivel de anemia normocrómica o hipocrómica, el examen de orina con presencia de beta-2 microglobulina, y es importante considerar que entre más alto sea el nivel de plomo, pues la posibilidad de muerte en el paciente es mayor. Por tal motivo es importante que nosotros tratemos de tener un índice de sospecha. ¿Por qué? Casos en donde hemos tenido niños en regiones con anemias, con déficit de atención, hiperactividad y bajo rendimiento escolar, pues hay que considerar estas situaciones, ¿no? Hace unos años tuvimos una situación entre Villagrán y Salamanca, en donde estaban las fábricas DuPont, en donde estaban vertiendo pues, algunos contenidos en el desagüe con niveles de plomo. A final de cuentas, clínicamente nos podemos evidenciar por la acumulación de plomo en estos lugares que se le denominan bandas metafisiarias densas, y el tratamiento pues es, en primer lugar, la eliminación o reducción de la fuente de exposición, mantener una adecuada nutrición y desde luego asegurar la vía aérea si es un caso grave, y administrar los quelantes.
Es importante considerar que niveles de menos de 9 microgramos por decilitro se consideran normal. Niveles en sangre donde estén de 10 a 20, empezamos a determinar algunas alteraciones en el estado de neurológico, en el coeficiente intelectual, y más de 50 microgramos realmente es una situación de una emergencia severa. Y pues desde luego en el manejo es identificar la fuente de exposición, que dentro de esto pues el objetivo es eliminar esa contaminación, educar a la población acerca de la exposición y prevención de esas intoxicaciones con plomo. Y desde luego esto es una acción que corresponde a algunas jurisdicciones sanitarias, hacer evaluaciones periódicas para ver que no tengamos contaminación en esos lugares. Y el manejo, pues bueno, a final de cuentas tenemos que hacerlo con los quelantes como el ácido dimercaptosuccínico o DMSA, que es de 30 miligramos kilogramo día en 3 dosis vía oral por 5 días. Y por favor, aquí en particular, sí es importante un lavado gástrico si fue una ingesta de manera aguda, pero que siempre y cuando esté menos de una hora de la ingesta. De igual manera, el manejo con dimercaprol es indispensable, pero siempre considerando el manejo de la vía aérea, y la dosis que vamos a utilizar es de 450 miligramos por metro cuadrado en 24 horas en 6 dosis, y es importante posteriormente utilizar el edetato disódico de calcio o el EDTA. Esto dejando pasar 3 a 4 horas después de haber utilizado el dimercaprol o VAL, como se le conoce vulgarmente, y el EDTA vamos a utilizarlo de 30 a 50 miligramos kilogramos días. Y es importante que consideramos, es un quelante liposoluble, penetra el sistema nervioso central. Ahora, ante esta situación, es importante considerar que un paciente en estas condiciones debe estar con un monitoreo muy importante. ¿Por qué? Porque hay que tener control a nivel hepático y de la función renal. Por consiguiente, tenemos que evaluar esa diuresis. Una diuresis que sean aproximadamente de 300 a 350 mililitros por metro cuadrado al día. Aguas. A final de cuentas, si no tenemos otros quelantes o no los toleraron, podemos utilizar la D-penicilamina, pero esta no está realmente aprobada por la FDA. Y, ojo, el EDTA se asocia con redistribución del plomo depositándolo en tejidos blandos y cerebro, en lo cual hace más encefalopatía plúmbica, y es, a final de cuentas, adecuado utilizar el VAL. Muy importante, aunque suena a broma, la intoxicación por plomo que hemos visto en muchas ocasiones no es la que estamos acostumbrados en la actualidad por las heridas de arma de fuego, pero sí hemos tenido casos de intoxicación por plomo en algunas condiciones por prótesis que se hicieron hace muchos años. Dentro de esos, en los años 40 se hicieron algunas prótesis de esternón, prótesis de cadera que contenían plomo. Y de igual manera, en los años 80, los perdigones de plomo de las escopetas normalmente se dejaban en las heridas. Hemos tenido algunos reportes de pacientes con intoxicación por plomo de manera crónica a raíz de estas condicionantes.